elemento discordante y alborotador, que es el de las clases populares, lo mismo que nos recriminan a nosotros en nuestros días. Calificó a Martí de elemento personalísimo, dictatorial e intolerante, que se reveló desde un principio como un seguidor de líneas antidemocráticas. La misma acusación que se hace contra la revolución y la dirigencia de la revolución en nuestros días. ¿Cómo describió a Martí José Ignacio para poderlo satanizar? Inteligencia, esto es textual, inteligencia indisciplinada como la de los revolucionarios franceses de 1789. Desequilibrio mental, palabra incorrecta llena de monstruosidades. Predicaba el odio a España, a los autonomistas, el odio al hombre rico, cultivado y conservador y el odio a los Estados Unidos. Es textual lo que dicen hoy de nosotros. Aspiraban a levantar la raza latina contra el norte y terminó con sentimientos socialistas y anárquicos. Todas estas opiniones sobre Martí llevaban a descalificar, recuérdense que se escriben en medio de la intervención militar americana en Cuba, y lo veía como un preámbulo a la anexión definitiva. Por supuesto, fracasó y se fue y se murió olvidado en los Estados Unidos el señor José Ignacio Rodríguez. Pero decía una cosa interesante que también se acusa a la revolución cubana hoy. Hemos sido tan partidarios de la independencia, tan patriotas y tan nacionalistas, nos dicen nuestros enemigos, que vamos a terminar entregando la nación a los Estados Unidos. O sea, es como que hemos dado una vuelta para terminar con para caer en lo que ellos querían, mordiéndose la cola. Y dice José Ignacio de la siguiente forma también de los independentistas de Martí. Curioso es observar que un partido que comenzó declarándose tan abiertamente antianexionista, hubiese sido el destinado a entregar a Cuba atada de pies y manos a los Estados Unidos. Es decir, que estamos ante un anexionismo que no por decadente deja de tener puntos de contacto en sus argumentos con aquel de hace 106 años. Lo único que quizás la primera fase de la historia es una tragedia y la segunda se repite como una comedia, que es lo que está ocurriendo en estos días con este proyecto del señor Sarracín. No, pero además creo que con lo mismo que nos decía la doctora Pavolotti, el referente es clarísimo. Siempre ha habido oligarquías minoritarias que están en consonancia con ese pensamiento, un pensamiento racista, un pensamiento clasista, descalificador de toda la clase obrera, de la clase humilde, de los pueblos, y descalificador de la capacidad de la nación de autogobernarse y darse un buen gobierno. Pero me parece muy importante lo que nos está diciendo Eliades, porque no se trata solo ya del ignorante que escribe con faltas de ortografía y pone este cartelito en medio del carnaval de la calle 8, sino que hay incluso intelectuales que presumen de estas ideas y tratan de argumentarlas con un lenguaje y con una prosa que podría, como encantador de serpiente, sobre todo a los ignorantes. Quien conoce un poquito de historia y de presente también, no tiene que engañarse mucho para entender la base entreguista de estas ideas. Pero yo decía al principio que teníamos la presencia de investigadores que han dedicado buena parte de su vida a este tema, y no estaba sacando para nada a Taladrí de ahí. Taladrí también, como periodista, ha investigado durante mucho tiempo y ha seguido de cerca como analista el comportamiento de ese tipo de nuevo anexionismo desde el sur de la Florida. El comportamiento que, por lo mismo que estábamos viendo, Taladrí, yo diría, a mí se me ocurría, oyendo a los profesores Torres Cuevas y a Eliades, se me ocurría pensar qué diferencia hay entre ese proyecto que llevaron al Congreso de Miami, que se puede o no, Javami, atender en ese Congreso, que se han atendido tantas cosas absurdas, y los congresistas cubanoamericanos, que quieren ni más ni menos que lo mismo. Pero vayamos a la esencia de este nuevo anexionismo y cómo tú lo caracterizarías también desde tu óptica personal. Bueno, de lo que voy a tratar de hacer es de este fenómeno, tratar de ponerlo en el mundo del siglo XXI, que ha cambiado. Yo el primer elemento que en mi opinión está presente es la relación que yo creo, puede ser que los doctores no estén del todo de acuerdo, entre el país pequeño y la potencia grande vecina, más allá incluso de debates ideológicos, políticos de otro tipo. Ese es un fenómeno que en distintas partes del mundo se mantiene. La gran potencia, el país grande que tiene al lado un país pequeño, chiquito, y eso genera un conflicto que yo diría que va más allá, incluso trasciende esto. Yo pienso que ese elemento, en mi opinión, debe estar presente en el análisis actual.
Un segundo elemento es lo siguiente. Pero tú te refieres, digamos, a la fascinación del que cree que pertenece a un país demasiado pequeño y que siempre debe estar supeditado a la gran potencia. Hay que verlo, como decía Torres Cueva, en dos dimensiones. Cómo se piensa en el imperio y cómo se piensa en Cuba o en los cubanos. Yo creo que hay que verlo en esas dos dimensiones. Yo me refiero sobre todo al apetito imperial de gran país y el país pequeño vecino. Yo me refería a eso. Yo creo que es un elemento que a la hora de discutir esto, debe, en mi opinión, debe estar presente. Un segundo elemento es una tipicidad. ¿Qué sucede? Esa oligarquía que tenía componentes anexionistas más o menos ilustrados, de más o menos altura, porque no cabe duda que hay una ilustración para mal en esto que acaba de mostrar Eliade. ¿Qué sucede? Triunfa la revolución y yo diría que casi todo ese grupo emigra a Estados Unidos, pasa el tiempo y un poco su sueño se hace realidad, se convierten en ciudadanos norteamericanos. Y ahí hay una diferencia. Aquí estamos hablando de una polémica entre el lugareño y José Antonio Sarco. Aquí estamos hablando de una polémica contra lo que era el Partido Revolucionario Cubano, los que querían la salida de las tropas norteamericanas, la independencia. Pero ahora resulta era una polémica entre cubanos o criollos o nacidos en la isla. Ahora estos son ciudadanos norteamericanos. Y ya hay unos cuantos que nacieron incluso físicamente en territorio norteamericano. O sea, esa masa anexionista se convirtió en norteamericana. Yo creo que ese es otro elemento novedoso, diría yo. ¿Y qué encontramos hoy? Vamos a tratar de hacer, salvando la distancia, lo mismo que hizo el doctor Torres Cueva, a ambos lados, en Cuba y en Miami. Aquí yo diría que hay un reducido, como la palabra lo dice, grupúsculo. En los grupúsculos, grupos chiquiticos, dentro de esos grupúsculos hay un componente anexionista, no cabe duda. Ahora, es una parodia, una comedia de ese debate que explicaron aquí, de este debate que acabamos de oír, es una parodia. Si quieren tener un ejemplo, es aquel que en la asamblea famosa para promover la sociedad civil, que se da el 20 de mayo, que aquí hicimos una mesa redonda mostrando, es aquel que se para y dice, ¡viva nuestro presidente Bush! Y que la gente un poco, a veces se ríe, porque es una caricatura, pero es un componente que está presente en esos grupos. Ahora bien... O como la otra que gritó, no me importa que invadan Cuba si al final me van a resolver el problema, ¿no? Exacto. De algún modo. La organizadora principal de aquella asamblea. Ahora bien, ojo, grite esto porque tenga menos tacto o no, lo diga en público, los que estaban ahí sí están aceptando trabajar para una potencia extranjera, pagado por una potencia extranjera. Y ese es un componente moderno, yo diría, pagar, comprar. Aquí había un debate de opiniones, yo diría, equivocado o no el lugareño o José Ignacio, con cierta altura. Aquí se compra un tipo para que se pare y diga, viva nuestro presidente Bush, etcétera. Yo creo que yo diría que es el anexionismo marginal que está en este medio de los grupúsculos mercenarios. Pero en Estados Unidos, y tiene que ver con esto, yo diría que hay dos variantes. Una vertiente es el anexionismo clásico ridículo en el 2006, que es Habami. No me voy a detener más a explicarlo, lo acaba de definir bien Eliade. Pero hay otra vertiente que a mí me parece que es la que a más atención se le debe dedicar, porque es la verdaderamente más preocupante o amenazante para la nacionalidad cubana, si esto puede ser una amenaza, que yo le diría, como ahora son neoliberales, cogieron el liberalismo económico clásico y son neoliberales, yo le pudiera decir neoanexionista o el neoanexionismo. ¿Por qué razón? Bueno, primero porque ya son norteamericanos, ya no son cubanos discutiendo entre ellos. Son norteamericanos que juraron en una ceremonia que tiene validez legal lealtad a la bandera y la Constitución de los Estados Unidos, y que están obligados a cumplir las leyes norteamericanas, pagan sus impuestos, se retiran ahí y piensan y actúan porque tienen que actuar como norteamericanos. Ya eso es una diferencia con este debate que estamos hablando.